Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Acá arrancamos Tesis de Salud. Gracias por estar ahí del otro lado, por acompañarnos. Y hoy, como siempre, te proponemos seguir recorriendo distintos temas médicos, distintas patologías y aprender de la mano de los mejores profesionales. Vamos a estar hablando del dolor de espalda, algo que afecta a muchísima gente, y te vamos a contar qué tratamientos alternativos existen hoy en día. También vamos a estar hablando del trastorno de la ansiedad y cómo juega en esta época tan convulsionada la tecnología en el aumento de la ansiedad. Y también vamos a estar hablando con un cirujano plástico del Mommy Makeover, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que pasaron por embarazos y bueno, el cuerpo se ve afectado? ¿Qué tratamientos tenemos para estar espléndidas, sobre todo ahora que se acerca el verano? Todo esto y mucho más en Tesis de Salud, que empieza de esta manera. No hay dudas de que la maternidad es lo mejor que le puede pasar a una mujer, pero la realidad es que los cambios físicos antes, durante y después de un embarazo preocupan a toda mujer, ¿no? El embarazo deja sus huellas. Estamos con el doctor Marcelo Cuadrado, cirujano plástico y estético. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Paula. Y vamos a hablar un poquito de qué se puede hacer después, ¿no? de haber pasado por un embarazo, por un parto, el Mommy Makeover. Así se lo denomina. Exactamente. Bueno, ¿por dónde se empieza? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la mujer o las principales huellas que deja el embarazo en el cuerpo? Los principales motivos de consulta de una paciente habitualmente en el consultorio nuestro de cirugía plástica es ¿qué podemos hacer? O sea, a partir de los 40 hay una crisis muy importante en la cual el tejido tegumentario, la piel, lipodistrofia, componentes grasos se fueron acentuando a partir de los embarazos, la piel se cae, genera ciertas huellas de envejecimiento en el cual nos vienen a la búsqueda de algún tratamiento, tratamientos que ya sean invasivos o mínimamente invasivos, en los cuales uno puede volver a hacer un loop hacia atrás en el tiempo como para poder mejorar el aspecto y sentirse una mujer mucho más segura, mucho más con su autoestima mucho más clara. ¿Y se puede hacer ese loop en el tiempo? Se puede hacer un montón de cosas. Hay procedimientos, como dije, que son invasivos y mínimamente invasivos. Los mínimamente invasivos habitualmente se dedican al tratamiento de la piel, ya sea con tratamientos de radiofrecuencia, de cavitación, que son ondas de choque que generan, en los casos que hay la lipodistrofia, o sea, la grasa acumulada es muy pequeña, puede tener unos cambios muy aceptables que no pueden llegar capaz que a una cirugía de una lipoaspiración, pero pueden mejorar ciertos aspectos de ciertas zonas en una mujer que está en condiciones como para poder hacerlo. Después de los embarazos, sobre todo, una de las zonas que más se ven afectadas o que más preocupa a las mujeres es la parte del abdomen, ¿no? Específicamente sobre eso, ¿cómo se trabaja? En los casos que la piel del abdomen, no por ejemplo, en un caso de un embarazo gemelar o de trillizos, por ejemplo, en el cual el aumento de la distensión abdominal producto del embarazo hace que la piel se estire y después cuando vuelve a su lugar el abdomen genera dos cosas habitualmente. Una es flacidez de la piel por debajo del ombligo y la otra es diastasis de los músculos rectos, que quiere decir que los músculos se separan y provocan que el abdomen quede globoso. Sí. Entonces la paciente que consulta dice, hace muchos años que vengo haciendo gimnasia todos los días, 2-3 horas por día en un gimnasio y no logro el resultado que quiero tener, producto de que los músculos están separados. Entonces al hacer hipertrofia de esos músculos, los músculos nunca van a llegar a tener la misma tensión. Por más que uno se mate en el gimnasio. Por más que uno quiera en el gimnasio. ¿Y ahí qué se hace? En esos casos sí es necesario un procedimiento quirúrgico. Ajá. Que si bien no revierte una importancia muy grande como una cirugía de abdomen, por ejemplo, de un estómago, de
del hígado, del apéndice, porque no se abre la cavidad abdominal. Si es más superficial, se unen esos músculos y se saca el excedente de piel, en el cual queda una cicatriz como si fuera la cesárea un poco más extendida. Así que eso se le explica bien a la paciente que va a quedar una cicatriz más larga, que la puede tapar con la ropa interior, en el cual la piel queda planchada y con el abdomen plano. Bien, y si uno no tiene los músculos separados, si no llegaste a la diastasis, ¿qué otros tratamientos hay para esa piel que queda? Radiofrecuencia. Bien. Y mismo después de la cirugía también es bueno, porque la cirugía provoca tensión de la piel por estiramiento. Pero después los haces de la piel no tienen la elasticidad que tenían antes. Claro. Y las ondas de calor de radiofrecuencia generan ese estímulo para producir el colágeno y mejorar la piel también. Eso ayuda. Yendo a las mamas, que es otra zona que sobre todo cuando uno da de mamar queda afectada. ¿Se puede hacer inmediatamente colocar prótesis después de los embarazos? ¿Qué recomendás? Se recomienda por lo menos haber terminado con la lactancia, ¿sí? Mínimo 6 meses después de la lactancia. O sea, hay pacientes que tienen a su hijo y continúan la lactancia capaz que 2, 3 años. Entonces dicen, no, ya pasé un año de que mi nene tiene 1 año y me gustaría operarme. Pero si sigue lactando, existe el riesgo porque esos conductos que dan leche generan contaminación. Entonces es preferible que esos conductos se cierren para poder hacer un tipo de cirugía. ¿Sí? Como colocar implantes que son estériles y tienen que estar bajo el más régimen de antisepsia posible. Si esa mujer tiene en sus planes tener otro hijo, ¿recomendás de todas formas que se haga una cirugía de mamas? Ni una cirugía de mamas ni una cirugía de abdomen. O sea, si va a tener otro hijo es recomendable que tenga a sus chicos y después, cuando ya termina de amamantar, termina la lactancia, se puede hacer algún procedimiento como para mejorar el aspecto del contorno de su cuerpo. Claro, no porque sea incompatible la lactancia con tener prótesis, sino porque no es lo ideal. No, absolutamente en nada. El implante, habitualmente las pacientes que son jóvenes y después se embarazan, pueden lactar normalmente porque no se cortan los conductos. Claro. Pero no es lo ideal porque el resultado después se ve un poquito afectado, ¿no? Exactamente, porque en la lactancia la mama aumenta de tamaño muchas veces en el día. Aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. Más en una mama capaz que más que en la otra. Entonces eso hace que la piel resultante quede con una elasticidad que no tiene. Claro. O sea, perdió toda la elasticidad, entonces se cae. El producto de las prótesis también generan un peso sobre la mama. Y que la piel esté muy flácida con un peso hace que se caigan un poco más. Saliendo un poquito de este tema y ya para después tratarlo en otro programa, pero como curiosidad, ¿cuál es la consulta más frecuente hoy por hoy cuando se acerca el verano en tu consultorio? Hacer el ranking de los tres pedidos. ¿En mi caso? Sí. Abdominoplastias, abdómenes, mamas y zonas localizadas de lipodistrofia. Bien, ¿y los hombres están consultando más que antes? Muchísimo. Mucho por la cuestión del verano. Lo que le afecta al hombre más que nada no es ni la pancita ni los rollitos, es las mamas. Mirá. Los hombres que tienen mamas femeninas les genera una incomodidad para poder ir a la pileta, poder ir a la playa, entonces quieren hacer algún tratamiento como para mejorarlo y quitar ese estigma y mejorar su autoestima. Bueno, lo dejamos para la próxima, es un tema interesante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Pablo. Y nos acompaña hoy el doctor Eduardo Marchevsky, que es especialista en medicina del dolor. ¿Qué tal, doc? ¿Qué tal? Muy bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Y vamos a hablar hoy de un dolor que lamentablemente es muy frecuente, el dolor de espalda. Y las alternativas que tenemos para tratarlo, para no convivir con el dolor, ¿no? Porque sobre todo se trata de eso, de no resignarse y vivir una vida con dolor. Exactamente. Fíjate, Paula, que el 80% de la población presenta actualmente o ha padecido alguna vez dolor de espalda, o sea, es muy frecuente. ¿A qué se atribuye eso, la alta frecuencia? Bueno, hay varias teorías actualmente que pueden explicar esta situación. Una es la teoría filogenética, o sea, la evolución de la especie, que dice que la columna vertebral, sobre todo en la parte inferior, en la zona lumbar, cuarto, quinto disco, no estaría maduramente biológica como para soportar las exigencias de la vida cotidiana, sobre todo ahora que hay más perspectiva de vida, digamos. Claro. ¿No?
Otra de las teorías es genética. Se ha investigado, sobre todo en Finlandia, en los años 2000, que problemas de debilidad en el colágeno es la estructura principal del disco y de las articulaciones, puede estar debilitado por una alteración en el ADN. Ajá. Nosotros investigamos todos esos trabajos, se publicaron muchos trabajos, pero nos dimos cuenta que en la mayoría de los trabajos la población investigada de dolor no cumplía el 20% de la cantidad de población, entonces nos quedaba como un 80% de población sin cubrir. Y una tercera teoría que me parece bastante acertada, que es la de tensiones musculares. Claro. Porque aparte de problemas traumatológicos, neurológicos, oncológicos, la tensión muscular es una de las principales causas de dolor de espalda. Y tiene que ver con el estrés, ¿no? También. Tiene que ver con el estrés crónico y un estrés angustiante, prolongado, que se llama distrés, es lo que transporta la tensión psíquica a la tensión muscular. Por otro lado, el mal dormir, el mal descansar, el sueño entrecortado, pocas horas de sueño. Eso también influye. También influye. Hay un trabajo el año pasado en la revista Pain, que es la revista más importante de dolor, en donde ellos investigaron de que la gente que duerme menos prolonga el dolor crónico, o sea, acentúa y prolonga el dolor crónico. ¿Y qué pasa con la actividad física, ¿no? Porque siempre decimos que es beneficioso para todo tipo de enfermedades y patologías, pero a veces no complica cuando tenemos dolor de espalda, por ejemplo. Depende cuál es la causa del dolor de espalda. Si hay una hernia disco actual y está en actividad, o sea, hay un dolor de raíz nerviosa, conviene no hacer gimnasia hasta tanto resolvamos la inflamación y después sí conviene. En general, lo que conviene es hacer en estos casos gimnasia moderada, o sea, ejercicio físico moderado o deporte en forma moderada. Hay trabajos muy interesantes. Hoy en día sabemos que el ejercicio moderado libera en el organismo unas sustancias llamadas interleuquinas, la 4 y la 10, así se denominan, que son antiinflamatorias. O sea, tiene efecto antiinflamatorio y aparte las endorfinas, que son analgésicas. Entonces, si nosotros hacemos ejercicios moderados en un caso de dolor de espalda que el profesional autorice y haga seguimiento de esa actividad física, va a ser beneficioso. Bueno, ahí tocaste un punto fundamental, ¿no? Que el profesional la autorice, porque se han puesto de moda determinadas formas de actividad física, por ejemplo el CrossFit en un momento, y todo el mundo estaba con dolor de espalda o con problemas de hombros. Sí, ¿no? el ejercicio excesivo sabemos también que trae inflamación, o sea, genera toxinas y trae inflamación. El acortamiento de los músculos genera poco oxígeno en el músculo y liberación de toxinas de lactato. Eso acumulado genera dolor en forma de quemazón, ardor y pinchazos. Y ahí empieza a molestar el músculo y no se detiene. Ahora, volviendo específicamente a la espalda, ¿qué pasa cuando nos duele la espalda? ¿Qué está sucediendo? Bueno, justamente lo que sucede es eso, aparte del estrés que puede derivarse en tensión muscular y aparte de la falta de sueño que puede también asimilar eso, es el exceso de esfuerzos que también puede acentuar esta situación y el deterioro de los discos, las articulaciones. O sea, la compresión de los músculos lleva a un deterioro articular, que después deriva en artrosis. El tema de la compresión articular también genera dolor y puede generar hernias de disco. El disco es el cartílago que está entre las vértebras. Una vez que hay mucha presión, el anillo se distiende y puede tocar el nervio. Si no toca el nervio, da dolor local, pero si toca el nervio, da dolor a todo lo largo. Entonces puede dar dolor en todo el brazo, puede dar dolor en toda la pierna, o si es en el tórax, da un dolor hacia el esternón y el estómago, que puede parecer que es delante, pero viene de la columna. Siempre con síntomas de tipo de descargas eléctricas, de ardor, quemazón, adormecimiento, hormigueos, o sea, es una molestia bastante intensa. Ahora, vamos a lo positivo, a cómo se resuelve esto, a los tratamientos, porque existen, ¿no? Sí, existen y varios. La prevención es fundamental, o sea, el mejor tratamiento es la prevención. ¿Cómo es esto? Bueno, primero ir corrigiendo los hábitos que uno tiene, digamos, al estar frente a la computadora, con el celular, en el trabajo. Posturales. Posturales. Hábitos posturales que llevan si uno no se adapta bien, lleva a vicios posturales. Y el dolor también genera una actitud en nosotros de cierre del cuerpo que va acentuando el dolor. Entonces, si nosotros vamos corrigiendo eso y además el paciente va corrigiendo situaciones en la vida cotidiana, puede mejorar bastante la situación. Una cuestión que quiero yo alertar, que nosotros vemos mucho en medicina y que en medicina preventiva da muchos resultados, que cuando la gente siente que hay un síntoma
que se repite varias veces en una misma zona del cuerpo, es muy importante consultar, porque quiere decir que si uno tiene dolor de columna o de espalda, toma un remedio cualquiera porque se lo recomendaron, le cede el dolor, a los 2 meses vuelve a tener el dolor, pero ya se pone una inyección y le calma, y después al año o a los varios meses vuelve a tener, no, eso hay que detenerlo, hay que inmediatamente consultar, porque el dolor es un signo de alarma en el organismo. Bien. Si uno no escucha esa alarma, eso va creciendo por dentro, va creciendo la manifestación del dolor y va creciendo la patología que lo produce. Entonces, bueno, todo eso previene. ¿Y cómo es el tratamiento? Una vez que ya está instalado el dolor. Sí, los tratamientos, lo fundamental, por lo que yo conté de los acortamientos y la compresión, es la descompresión. O sea, lo fundamental es descomprimir la columna. Hay tratamientos con camillas especiales o con técnicas manuales que descomprimen la columna, y eso hace que ya inmediatamente pueda descender el dolor. Además, el beneficio es que se puede dar menos medicación. Eso es muy importante, porque en general la medicación a veces no llega a la cercanía de la inflamación en la columna, porque la compresión hace que los vasos sanguíneos se colapsen, las capilares, y la medicación va por sangre. Entonces, al haber menos irrigación, no llega tanto la medicación. Al descomprimir, se puede dar medicación en bajas dosis. Esto ahora es muy recomendable, sobre todo por la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que ellos dicen, bueno, se puede dar varios tipos de medicación, pero en bajas dosis. ¿Por qué? Porque por eso se evitan los efectos colaterales, y la sumatoria de 2 o 3 medicamentos en bajas dosis potencia el efecto, con lo cual hay buenos resultados con poca cuestión colateral. Bueno. Y por otro lado, después, bueno, si esto no funciona, están los bloqueos que se aplican directamente cerca del nervio. Generalmente se hace bajo tomografía computada para saber dónde instilar el medicamento cerca del nervio para desinflamar. Totalmente. Doc, un placer que hayas pasado por Tesis. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar ahora de 2 temas muy de nuestra era, como son la ansiedad y la tecnología. Y queremos ver cómo se mezclan, ¿no? Qué causas y consecuencias tienen uno sobre el otro. Y por eso estamos con Walter Guedín, que es psiquiatra y sexólogo. Claro que vamos a ver las consecuencias en la vida sexual también, ¿no? Walter, a ver, estamos todos muy ansiosos. Muy ansiosos. Sería importante definir, ¿no?, la ansiedad. Bien, arranquemos por ahí. Porque la ansiedad, desde el punto de vista subjetivo, ¿no?, como cada uno lo siente, es un estado de intranquilidad, un estado de alarma, una sensación de que algo feo va a ocurrir. Una sensación de vacío, de inquietud interna. Algunos pacientes dicen, o las personas, de temblor interno, que se manifiesta en algunos casos con síntomas físicos, como por ejemplo palpitaciones, opresión en el pecho. Y ahí es donde se vuelve objetiva la ansiedad. Se vuelve objetiva, la sensación, ¿no?, de cierre en la garganta. Todas esas manifestaciones constituyen lo que se llama ansiedad. Pero puede aparecer también de otras maneras, y es lo que vemos hoy actualmente, cómo la influencia tecnológica también hace que esta ansiedad típica, clásica, se tiña también de otros modos, como por ejemplo múltiples preocupaciones, injustificadas, ¿no?, pero preocupaciones al fin. Y respecto a la tecnología, esto le suma la preocupación de tener que responder, por ejemplo, ¿no?, con cierta urgencia los mensajes, porque si no, uno no está presente, si no responde. Sí, o hasta hay gente que se pone ansiosa cuando hace publicaciones si no les dan like. No le dan like, ¿no? Exactamente, esto es extensivo a las redes. Qué increíble. Y un estado también de intranquilidad, de irritabilidad, de impaciencia. La impaciencia hoy está a la orden del día, ¿no? La demanda hacia el otro, no me respondiste, ¿no?, me clavaste el visto y no tuve la respuesta. Bueno, todo esto forma parte del discurso hoy de las personas. Claro, antes uno
tenía más, hablando de paciencia, ¿no? Sí. Sabía esperar porque no te quedaba otra. Hoy, hasta cuando no tenés una respuesta rápida, te pones ansioso, ¿no? Porque agarrás Google y está todo en el Google. Todo. Si por algo no tenés batería, agarra un estado. O sea, la tecnología empeoró la ansiedad Empeoró la ansiedad. de la sociedad. Lo que vemos hoy es que ha empeorado los niveles de ansiedad y contribuye, si tenés una vulnerabilidad o una predisposición ansiosa, a que aparezcan más cuadros panicosos, más trastorno de ansiedad generalizada, que es una forma de ansiedad crónica, más fobias, porque se vive con un estado de alerta. ¿Por qué se produce la ansiedad? La ansiedad primero la ansiedad es normal. Bien. Tenemos la parte de la ansiedad o la dimensión de la ansiedad normal. Esa ansiedad normal es una ansiedad saludable porque nos preserva o nos resguarda de alguna situación amenazante. Como el estrés, digamos, que también es normal. Exacto, es normal, que podría estar por suceder. Por lo tanto, nos mantiene más atentos, alerta. Más alerta. Pero cuando ese estado de alerta subsiste, persiste, cuando no existe tal amenaza, pero el estado de alerta cada vez se incrementa más y da síntomas, ahí estamos hablando de una ansiedad patológica. Sucede que se justifica muchísimas veces. ¿Por qué? Porque la persona tiene algunos síntomas y no se da cuenta de que son síntomas. Cree que es parte de la vida cotidiana y de lo que tiene que vivir porque está estresado. A ver, ¿cuáles son esos síntomas? Porque cuando son físicos, uno se da cuenta, Uno se da ¿no? cuenta, pero por ejemplo lo que te decía antes, la impaciencia y la irritabilidad, síntoma extremadamente frecuente. Manifestaciones cognitivas, como por ejemplo la persona pierde la atención y la concentración. No estoy hablando para ver algo complejo, leer un texto complejo. Estoy hablando de algo muy sencillo. Quiere leer el diario y se pierde porque le aparecen preocupaciones. Quiere ver una película y las preocupaciones aparecen primero. El insomnio también podría ser. El insomnio tanto de comienzo como de fragmentación. La persona se duerme pero se despierta varias veces a la madrugada y le cuesta retomar el sueño. Las contracturas musculares. Claro. La persona dice, estoy contracturado, voy al masajista o me tomo algún analgésico. Y sin embargo la contractura persiste. Los sobresaltos. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me está llamando? Claro. Ahora, en primer lugar, entonces cuesta a veces detectar que estamos ansiosos. Una vez que lo detectamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolverlo? Primero, justamente darnos cuenta, tomar conciencia de que no es una manifestación saludable, es una manifestación sintomática, que tenemos que pedir ayuda. Claro, cuando ya nos pasamos de la cuota de normalidad de la quizá ansiedad. la persona ha intentado modos de ayudarse, como por ejemplo con meditación, yoga, respiración, pero muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque se activó ese sistema de hipervigilancia y cuando eso se activa, eso tiende a persistir en el tiempo. Entonces ahí cuando tiene que hacer una consulta médica. Porque ese sistema hay que desarticularlo, no puede estar constantemente con ese estado de hipervigilancia, porque le genera lo que se llama expectación aprensiva. Está expectante y con ese temor a que algo malo suceda. Entonces eso le lleva a influir en los demás, influir en su vida cotidiana. Bueno, antes de acudir a la consulta médica, entonces vale quizás hacer un intento de bajar los decibeles. Bajar los decibeles. Yoga, Primero, meditación, bueno, quizás. Yoga, meditación, todo eso ayuda. Tomar distancia del problema. Darle prioridad a esas preocupaciones. A ver, bueno, de todas estas preocupaciones que se mezclan, bueno, a ver, ¿cuáles son prioritarias? O cuáles son más urgentes y cuáles pueden esperar? Porque aparecen todas en un mismo nivel. Claro. Y Walter, ¿cómo influye esta ansiedad y bueno, cuando tiene que ver con la tecnología específicamente también en la vida sexual? Está lo que se llama FOMO. El FOMO es una sigla en inglés que quiere decir el miedo a perderse algo. Fear of missing out. ¿No? El fear of missing out es el miedo a, si yo estoy con mi pareja, ¿no? Por ahí me estoy perdiendo algo que está sucediendo en otro lugar, con mis amigos o amigas que están divirtiéndose en otro lugar, entonces no puedo estar ni en un lado ni en el otro. ¿Cuántas veces vemos, ¿no? A dos parejas cenando en un lindo lugar y cada uno con su celular chequeando las redes sociales, eso es muy frecuente, por lo tanto, eso interviene en la conquista e interviene en la vida en pareja. Los dispositivos están metidos ahí en el medio, en la cama, y eso impide que las parejas
puedan encontrarse, que encuentren realmente un momento... Que ya es de difícil intimidad. sin el dispositivo. Es dificilísimo. Te imaginás cuando se está atento a ese dispositivo, que muchas veces además está encendido en la mesa de luz, por ejemplo, y que hay una parte de la cabeza que sabe y está atenta a que eso está encendido y que puede estar, bueno, hay algún mensaje, hay algo que hay que ponerle atención. Sí, o uno Eso se no desvela sirve. y lo primero que hace es manotear el celular, Eso ¿no? no sé. Entonces, la ansiedad incrementa la aparición de disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales están mediadas ahí una parte por la ansiedad. Las dificultades en el deseo sexual primero, después dificultades en la erección, en el orgasmo. ¿Por qué? Porque todo esto impide que uno esté conectado con uno mismo y con el otro. Claro, claro. Hay una partecita que está conectada con el dispositivo o con lo que está sucediendo en algún otro lugar. Bueno, que sea un puntapié esta charla que tenemos acá con Walter para hacer una autoevaluación, ¿no? Ver cómo nos está afectando la tecnología, cuán ansiosos estamos y bueno, si es necesario, quizá por lo menos empezar corriendo el celular de la mesita de luz. El celular no va a desaparecer, hay que usarlo, bueno, es a su debido momento, sin perder la comunicación, esto, cara a cara. Bien, perfecto, Walter, gracias. Muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos como siempre la próxima semana para seguir cuidando juntos nuestra salud.